Bien, y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, que además, cuando él era ministro, en 2014 justamente se lanzó lo que se llamó el PMRT, es decir, ¿no es cierto?, la nueva refinería de Talara, que hoy es una realidad, ya empezó a operar y estamos seguros que operará a full en muy pocas semanas o meses. Buenas noches y bienvenido al programa, Eleodoro. Muchas gracias, Oscar. Siempre un gusto estar aquí en el programa Tierra Adentro. Bien, vamos con el primer tema, la electricidad de bajo costo, que fue uno de los motores del crecimiento en las últimas 2 décadas. Sin embargo, aún en medio de la recesión, ¿qué ha pasado? Que en medio de la recesión el consumo de electricidad y de combustibles sigue aumentando, ¿no? Uno ve los índices y dice, oye, cayó, ¿no? Ha habido recesión, hay recesión, pero no para de crecer. Es increíble. Esto nos estaría, pregunto, Eleodoro, nos estaría condenando a importar más combustibles a mayor costo y más contaminantes, ¿o estamos listos para satisfacer esta creciente demanda? Bueno, el sector de la energía, como muchos de los sectores en nuestro país, no tiene un plan, no tiene una visión de mediano o largo plazo. Vivimos de la coyuntura. Y aquí en el sector de la energía hace ya una década que no se invierte en serio. Así es que lo que se ha hecho en términos de energías renovables es insuficiente y no resuelve el conjunto de necesidades del sector eléctrico. El gasoducto, que debía traer gas para generar electricidad, hace más o menos 8 años está parado. Y con la sequía, la hidroelectricidad ha comenzado a darnos un menor aporte. En consecuencia, vemos que poco a poco estamos importando más diésel, combustible, costoso y contaminante. El fenómeno del Niño que se acerca va a empeorar las cosas. Vamos a contar aún con menos hidroelectricidad. En consecuencia, es momento en que veamos seriamente la necesidad de que nuestro país tenga un plan, una visión para resolver estos problemas. Como bien dices, tenemos recursos, gas, tenemos minerales, tenemos muchas cosas para sacar provecho de esta transición energética. Necesitamos que se haga este plan y que juntos, academia, sector privado, sector público, empresas, elaboremos una visión de lo que queremos hacer con nuestro país en este proceso de transición. En ese contexto, Perú es sin duda, pertenece, digamos, a un grupo de países que emiten comparativamente en el mundo una cantidad bastante pequeña de gases de efecto invernadero, ¿no? Esto no solamente por el tamaño de la economía comparado obviamente a China, a Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino también a la estructura de su balance energético, en donde destacan el gas, la hidroelectricidad y gradualmente las renovables. A pesar de este privilegio, ingeniero Mayorga, tenemos a buena parte de nuestra población que cocina con leña, que no tiene calefacción, que se muere literalmente de frío todos los años. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? Bueno, tenemos que hacerlo. O sea, mirar hacia el futuro con este punto de partida, una matriz energética limpia, nos permite mirar hacia adelante poniéndonos objetivos mucho más grandes que la simple descarbonización. O sea, todos los países miran la transición energética con la idea de reducir exclusivamente las emisiones. Nosotros tenemos que avanzar en la ruta de la descarbonización, pero tenemos que responder a estos retos sociales, a estos retos económicos, que son pesados en nuestro contexto. Si nosotros vemos el sector doméstico, ¿no? Hemos visto que hay una escalera, una subida en la calidad de los combustibles a lo largo del tiempo. O sea, nuestras abuelas cocinaban con leña, con carbón. Hemos pasado a un periodo en el cual en todas las casas se cocinaba con querosene. Hoy día los sectores urbanos, las grandes ciudades disponemos de gas sea en cilindros o ya de gas. Entonces tenemos que pensar de que hacia adelante vamos a seguir creciendo.
No vamos a saltar y pasar a otro tipo de situaciones. Lo lógico es que hagamos un esfuerzo para convertir este sector de consumo a una solución sostenible. Yo no creo que a través de ductos virtuales vamos a resolver el problema en todas las ciudades del país. Acá necesitamos ductos para de manera sostenible asegurar combustible limpio a todo nuestro país. Este es el siguiente paso. Claro. Así como el sector doméstico, tenemos que pensar en el sector industrial, en el sector transporte. ¿De dónde estamos? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Sí, pues sí, no hay norte, no hay norte. Yo siempre digo que en el Perú básicamente riquezas no faltan. Lo que faltan son dos cosas: visión y liderazgo. No hay visión, incluyendo el sector desde hace años, no desde hace 2 meses, y no hay liderazgo. Un tema importante en el debate energético, ingeniero Mayorga, en el debate energético peruano específicamente, es la participación del Estado en el sector, ¿no? En particular de la empresa petrolera nacional Petroperú, que actualmente está actuando ya en el downstream, que se llama, para que sepan los televidentes, esto es decir, en lo que es refinación y comercialización, se llama downstream, pero ahora, y más aún ahora con la operación de Talara, de la refinería Talara, de la nueva refinería Talara. Pero la pregunta, ¿está usted de acuerdo con que Petroperú, usted ha sido ministro, ha sido además gerente también, ha estado años atrás en Petroperú, pero está de acuerdo con que Petroperú vuelva a la exploración y producción de petróleo, o sea, al upstream, acompañado en este caso de empresas privadas, aunque sea temporalmente? ¿Usted cree que es lo adecuado? O sea, Petroperú, como cualquier empresa petrolera, tiene que tener el íntegro de la cadena para poder compartir riesgos y para poder tener las utilidades que se necesitan para enfrentar y desarrollarse ante este reto de la transición energética. Es normal que Petroperú vuelva a tomar en operación los campos. Este regreso, obviamente, dado el endeudamiento que tiene que ser gradual, o sea, comenzando por las zonas en las cuales hay reservas probadas, existe producción. Este es el caso de los campos en el noroeste, en los cuales la población está a la espera de mantener sus niveles de empleo. Otra cosa es las zonas en Selva Norte, donde también se tiene que regresar a operar. No es posible que nosotros abandonemos todo el territorio de la explotación petrolera a lo que justamente conversaba en el segmento anterior, a la minería ilegal, a la tala ilegal. O sea, es muy importante que la empresa petrolera vuelva a tener operaciones. Una de las cosas que sucedieron últimamente, que me parece muy importante, ha sido la captura de un primer grupo de personas que dañaban intencionalmente el oleoducto, una pieza clave para la explotación de estos campos en selva. Yo creo que no todo es negativo últimamente. Yo espero que el nombramiento de un nuevo viceministro sea la oportunidad para que el sector vuelva a tomar fuerza, vuelva a ser considerado, se coordinen las operaciones. La semana pasada fue muy interesante escuchar, por ejemplo, en estos intercambios que tenemos entre los petroleros, a Petrotal. La manera como ha podido desarrollar tecnologías de perforación dirigida, tecnologías para separar fluidos de distintas viscosidades. Y teniendo con ello petróleo pesado, además, ¿no? Claro, y con ello ha logrado convertirse en el primer productor nacional. Así es. Esto se puede reproducir en todos estos bloques en la selva. O sea, la participación de Petroperú tiene que hacerse en función de los riesgos, en función de las inversiones y en función de las capacidades que tenga. Pero también hay que pensar de que esta empresa no puede seguir siendo el fruto de los políticos. Claro, el botín. Así es. O sea, es muy importante de que la empresa tenga un nuevo esquema de gobernanza. Es muy importante que los cuadros, al menos, que integren el directorio y la plana gerencial, sean escogidos por méritos. Yo creo que es esto lo que tenemos que mirar hacia adelante, ¿no? Ahora, el presidente de Petroperú, Pedro Chira, y también el ministro de Energía y Minas actual, Óscar Vera, han afirmado que Petroperú está atravesando un punto de inflexión, ¿no? Que si bien sus estados financieros a septiembre, efectivamente todo es público, arrojaron pérdidas, una vez que arranquen las unidades de conversión de la refinería Talara, las finanzas deben pasar a positivo en lo que resta del año, mejorar el 2004 definitivamente y, digamos, consolidarse
progresivamente? Usted que conoce el negocio y que conoce también los dos lados de la mesa, la privada y la pública, ¿coincide con ellos en esa lectura? O sea, yo creo que Petroperú, delante de esta campaña bastante agresiva que vemos en contra de su existencia, tiene que salir a los medios y explicar cuál es la situación financiera que tiene, cuáles son sus proyecciones a mediano y a largo plazo, cómo ve la evolución de sus ventas, cómo ve sus cambios en el camino de las mejoras de gobernabilidad y cómo esto va a traer como resultado mejoras financieras. Para hablar un poco del proyecto de refinación, en el 2014, cuando se dio el banderazo para sacar adelante este proyecto, dicho sea de paso con una ley, se estimaban las inversiones en el orden de 4.000 millones, de los cuales 2.700 era el contrato principal con técnicas reunidas para las unidades de proceso, 800 millones eran las unidades de servicio que iban a ser tercerizadas mediante concesiones a privados y 500 millones, grosso modo, era una suma que debía aumentarse de costos propios de Petroperú. Bueno, lamentablemente llegó el COVID y se retrasaron muchas partes del proyecto, no se licitaron oportunamente estas unidades de servicio y se sumaron gastos financieros a esta situación. Esto ha traído que la inversión hoy en día esté en 5.500 millones. Y como tú dices, Petroperú va a tener que comenzar a trabajar, va a tener que comenzar a producir. De las sumas de petróleo que manejaba, ahora va a manejar casi 100.000 barriles por día. Entonces tiene que hacer stocks para poder operar en estas condiciones. Es por ello que la puesta en operación a full capacidad de la refinería marca un punto de inflexión. O sea, el repago de toda esta situación es pesado y va a tener que hacerse con todo el cuidado. Si uno mira, digamos, las posibilidades que Petroperú tiene, siempre es posible privatizar una parte, vender acciones, siempre es posible pasar a terceros estas unidades de servicios en la refinería. Yo creo que es una manera de blindar a una empresa estatal el dar una participación a privados, una pequeña participación que asegure que el manejo va a tener que ser meritocrático, tecnocrático, como debe ser en cualquier empresa petrolera. Si uno mira cuál es el interés de la refinación, es que efectivamente la refinación en nuestro país es algo que puede pagar las inversiones que se han incurrido. Yo creo que es una pregunta que hay que hacernos claramente, que convendría que el mismo Petroperú explique. Si uno mira lo que cuesta el crudo importado y uno mira lo que cuestan los productos importados, hay una diferencia. Este es un margen de refinación bruto, de casi 30 a 40 dólares el barril. Si nosotros reducimos los costos operativos de esto, este margen podrá ser 20 dólares o algo más. Por barril. Por barril. Eso lo multiplicamos. Lo multiplicamos por los 95.000 que tenemos y los multiplicamos por los años. Yo creo que antes de 10 años, grosso modo, la empresa va a poder salir de esta situación de deuda. Las estimaciones de los ingresos que tiene Petroperú oscilan entre 450 a 600 millones operando las refinerías en full. Es de esperar que Petroperú prepare sus cuadros, prepare su gente para cumplir con este reto. Antes que nos gane el tiempo, mientras parece empezar efectivamente a reactivarse el sector hidrocarburos con la firma que estamos viendo semana a semana de contratos upstream con empresas privadas nacionales y extranjeras que está impulsando de manera dinámica Perú Petro con Isabel Tafur a la cabeza, pasemos al tema del gas. En un par de minutos, díganos por favor, ¿cuál es la situación del gas y la producción de gas y la masificación del gas en el Perú? Oscar, igual, en el gas tampoco se ha invertido. Hace más de una década, fuera de los esfuerzos de masificación que se han hecho a través de los bonos gas y del programa FICE, no se han hecho ninguna inversión en exploración-producción, en nuevas plantas y en ductos. Entonces estamos con recursos, todo el mundo tiene idea de que las reservas de camiseta son importantes, pero no estamos aumentando la producción. Lo necesitamos para generar electricidad. Sí, el gas es la fuente de energía
más fácil para producir electricidad hoy en día, electricidad de bajo costo. Pero el gas cumple misiones mucho más importantes. Si nosotros queremos desarrollar industrialmente el sur del país, si nosotros queremos producir fertilizantes, si nosotros queremos relanzar la exploración y aprovechar el resto de reservas de nuestro país, tenemos necesariamente que hacer unos ductos adicionales. Yo creo que es muy importante que el gobierno, en consecuencia, vea de una manera constructiva la elaboración de un plan que conjugue el desarrollo del gas con el desarrollo de las renovables en el mediano y largo plazo. Yo creo que por ahí camina el futuro energético de nuestro país. De acuerdo. Me quedo con el párrafo final del artículo de nuestro invitado, publicado esta semana, de nuestro invitado Leodoro Mayorga. Dice lo siguiente: falta evaluar de manera seria las opciones que tiene Perú con todos sus recursos, frente a los cambios que a mediano y largo plazo se darán en la demanda y en el suministro de energía a nivel mundial. Postergar esta tarea es condenarnos a perder recursos, perder soberanía y a tener un desarrollo por debajo de nuestro potencial. Muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Aleccionadora conversación. Muchas gracias.